El Señor llama a hombres y mujeres que tengan una fe sincera, un pensamiento sano, hombres y mujeres que reconozcan la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Cada uno debe mantenerse en guardia, estudiar y practicar la guía de la escuela sabática para tener una fe viva. Misión TV presenta La Verdad Presente. Bueno, hola, es un placer saludarlos, hermanos, amigos, para comenzar y dar el repaso de la lección número 10. Acuérdate, no olvides. Deseo que Dios los bendiga mucho. Vamos a inclinar el rostro para orar. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias porque todos los días has cumplido tu promesa y has estado con nosotros día y noche. Nos has cuidado, nos has bendecido, a pesar de que nosotros a veces no hemos sido obedientes. Pedimos perdón por nuestros pecados y suplicamos la dirección del Espíritu Santo para entender y comprender la lección de escuela sabática de esta semana. Pedimos bendigas a todos los que se han conectado y que disfruten de este repaso. En el nombre de Jesús, amén. Acuérdate, no olvides. Bueno, estas palabras que están en Deuteronomio 9:7, pues tienen otro contexto, pero el autor solo usó esta petición de Dios. Acuérdate, no olvides. Nuestro Dios tiene propósitos claros para que nosotros nos acordemos de las acciones divinas a favor de nosotros y también de nuestra obediencia y nuestra desobediencia. Nuestro Dios quiere que no olvidemos sus promesas, no olvidemos su compromiso y el nuestro también. En la parte del domingo que habla del diluvio, nos presenta a Dios su propio ejemplo, que Él se acuerda y que Él no olvida. Aunque realmente eso de acordarse y olvidarse o no olvidarse es solamente de los seres humanos. Solo nosotros los seres humanos podemos olvidarnos. Solo nosotros podemos acordarnos. Pero Dios nunca se olvida. Y no es necesario que Él recuerde. Pero llama la atención cuando Moisés, por revelación divina, escribe lo que ocurrió acerca del diluvio en Génesis capítulo 9, 8 al 17. Allá Dios le dijo a Noé que iban a hacer el diluvio y que Él iba a cuidarlos y los iba a proteger, que iba a estar con ellos todos esos días del diluvio. Bueno, ahí encontramos la primera vez esa palabra de acordarse. Tenían que recordar cómo Dios los cuidó en el diluvio. Dios les dice, yo hice un pacto con ustedes, no se olviden. Mi pacto era que iba yo a cuidar el arca, que iba a cuidar la familia de Noé, los animales, y al final debían acordarse que Dios cumplió su pacto. Dios estuvo con ellos en ese tiempo tan peligroso, cuando Dios castigó a la humanidad por su desobediencia, su pecaminosidad, y porque ya no podía el mundo continuar, porque iba a estar peor todavía. Dios, en su palabra, ahí en Génesis 9, revela la historia del diluvio, pero lo que yo quiero sobresaltar es que Dios dice, yo me acordé de mi pacto. ¿Cómo se acordó? Dios puso una señal, que es el arco iris. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted vio un arco iris. Y cuando los niños le han preguntado, ¿y por qué sale el arco iris? ¿Qué ha platicado usted? Hay muchísimas personas que no saben por qué aparece un arco iris. Yo espero que usted sí lo sepa. Esta figura tan preciosa
que aparece por un fenómeno físico entre la luz y el agua, el aire. Bueno, Dios le dijo a Noé, cuando salió del arca, yo les prometo que nunca más voy a destruir este mundo con un diluvio, nunca volveré a hacer lo que hemos hecho estos últimos días, y la señal de mi promesa es el arco iris. Imagínense, la promesa de Dios, de su primer pacto que hizo con la humanidad, así totalmente, es el arco iris. Así que Dios, aunque no necesita ver un arco iris para acordarse de su promesa y su pacto, sino somos nosotros los que tenemos que acordarnos de la promesa y el pacto de Dios. Dios saca el arco iris de manera automática, de manera increíble, misteriosa. Después de una lluvia aparece el arco iris. Una vez viajando por los cerros de Campeche, estaba lloviendo y en el camino dejó de llover. Y el arco iris, el principio o el final del arco iris daba en la carretera donde yo iba a pasar con mi vehículo y mi familia. Y fue algo increíble que yo no sé si a usted le ha ocurrido. Me detuve ahí donde el arco iris termina o empieza. Así que el arco iris, las luces daban a nosotros y a nuestro carro. Y le contamos la historia a nuestros hijos. ¿Por qué hay un arco iris? ¿Cómo se forma el arco iris? El arco iris sirve para que Dios se acuerde de su promesa que hizo con nosotros. Y también nosotros, cada vez que vemos el arco iris, es para no olvidar el pacto que Dios hizo de no destruir este mundo con otro diluvio de agua. Bueno, ese ejemplo que Dios nos da en Génesis capítulo 9 es lo mismo que Dios le pidió a Moisés cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, después de los 40 años de peregrinaje. Ahora Moisés, cuando escribe el libro de Deuteronomio, les cuenta la historia del peregrinaje de los 40 años, desde cómo Dios los liberó en Egipto, las plagas, el faraón, cómo cruzaron el Mar Rojo. Moisés les vuelve a contar. Porque estos que iban a entrar, estas personas que iban a entrar a Canaán, sí son los jóvenes que salieron de Egipto, pero sus padres se murieron. Así que ahora va a entrar la segunda generación, la tercera generación y quizá la cuarta parte de la cuarta generación. Y ellos no habían sido testigos oculares de lo que había pasado en el desierto, muchos de ellos. Y por eso Moisés, guiado por Dios, les dice, acuérdate y no olvides. Y Moisés, para que ellos se acordaran, les hizo varias preguntas. Y las respuestas era la manera en que ellos iban a recordar la historia de cómo Dios estuvo con ellos. Ellos tenían que entender que en Egipto y en todas las naciones hay muchos dioses, pero esos dioses no acompañan a sus creyentes. En cambio, nuestro Dios sí está con nosotros todos los días, siempre. Y Moisés le dice, acuérdense no solo de las plagas, el cruce del Mar Rojo, acuérdense que Dios estaba de día en una nube, protegiéndonos para que no tuviéramos calor, para que tuviéramos sombra, y Dios en la noche era una columna, ponía una columna de fuego y ahí estaba Él para quitar el frío y para iluminarnos. O sea, Dios los 40 días estuvo en la nube, estuvo en el fuego. Dice, no olvides eso, no olvides. Tienes que contarle a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, todo lo que Dios hizo con ustedes. Dios quería que esos hechos divinos a favor de su pueblo, todos lo supieran y lo conocieran. Por eso, aún después de lo que pasó en Canaán, los profetas recordaban el éxodo, recordaban la liberación maravillosa de Dios, el rey David en los salmos. O sea que todo el tiempo Dios hizo que sus profetas, no solo Moisés, sino todos los profetas,
le recordaran al pueblo las obras maravillosas de Dios. ¿Por qué? Tiene propósitos el Señor. Usted sabe que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dios quería que ese pueblo mantuviera todo el tiempo fe en Dios, en Él, y que lo amaran y lo obedecieran. Ya llegamos a la lección 10, hemos estudiado muchos asuntos interesantes, hemos aprendido muchas cosas de las historias que leímos en las 9 lecciones anteriores, y ahora llegamos a esta lección donde Dios recuerda, no olvida, donde Dios le pide a Moisés que los israelitas igual recuerden, no olviden, y en manera directa también a nosotros Dios nos pide que recordemos y no olvidemos, sobre todo, como dice la parte del lunes, los tiempos pasados. Bueno, el pasado siempre tiene cosas interesantes para todos nosotros, para los israelitas. Y la parte del martes, guárdate para que no te olvides. Guárdate para que no te olvides, nos quiere decir que Dios nos está hablando de manera personal. Guárdate, no está hablando de manera plural. De manera personal, cada uno de nosotros debe relatar nuestra experiencia a nuestra familia, a nuestros hijos, los nietos, a nuestros amigos, a más personas, darles nuestro testimonio. Bueno, nuestro Dios quiere en la parte del miércoles, comerás y te saciarás. Dios prometió que iba a cuidar a su pueblo. Por eso les mandó el maná, 2 toneladas de maná cada día. Y Dios le enseñó a través del maná también cómo guardar sus mandamientos, sobre todo cómo guardar el sábado. Usted sabe en la historia del maná que el viernes caía doble porción, pero no el jueves, el miércoles, el martes, porque Dios así lo indicó. Y la parte que recogían doble el viernes se conservaba para el sábado, y el sábado no caía el maná para que entendieran que el sábado era día del Señor. Pero el pueblo tenía que comprender que no solo le daba el maná, agua y todo, sino que llegó el momento cuando el pueblo de Dios llegó a ser rico, llegó a tener riquezas, propiedades. Y Dios les dice, y nunca vayas a pensar que fue por tu sabiduría, que fue por tu fuerza que tú conseguiste las riquezas y todo lo que tú tienes. Bueno, de igual manera Dios quiere que nosotros recordemos la historia, cómo éramos pobres y luego ya no somos pobres. Hemos adquirido posesiones, riquezas, y nuestros hijos y nuestros nietos sería bueno que supieran cómo es que le hicimos. Hicimos un pacto con Dios de darle nuestro diezmo, nuestras ofrendas, y que Él iba a abrir el cielo y nos iba a dar hasta que sobreabunde. Nuestro Dios quiere que nuestros hijos y nietos sepan de manera personal nuestra historia con Dios, la historia de Dios con nosotros y con el pueblo. Nuestro Dios dice en la parte del jueves, acuérdate que fuiste siervo. O sea, tenemos que recordar también las épocas cuando no nos iba bien. No solo vamos a contarle a nuestros hijos y nuestros nietos las cosas agradables o bonitas, sino también tenemos que contarle a nuestros hijos nuestros problemas. Mire, los israelitas debían contar la historia de los 40 años y nosotros tenemos que contarle a nuestra familia cómo es que conocimos el Evangelio, cómo conocimos a Cristo, qué situaciones hubieron cuando nos íbamos a bautizar, o sea, hacer un pacto con Él, cómo hemos podido durar todos estos años fieles a Él, obedeciendo sus mandamientos, cómo hemos hecho obra misionera, cómo hemos ganado almas. Debemos contarle a nuestra familia cómo adquirimos las posesiones, las riquezas, o por qué no hemos adquirido posesiones, riquezas. Todas esas historias debemos contarle a nuestros hijos y nuestros nietos para que ellos conozcan la acción divina. Dios quiere que nos acordemos y que no olvidemos la manera maravillosa en la que Él nos ha conducido toda nuestra vida.
Sabe que en cada cumpleaños o cada acción de gracias que me invitan o que me invitaban, pues siempre yo les hacía 2 preguntas a las personas que daban gracias. La primera pregunta que hacía era: cuéntenos 3 eventos que ocurrieron este año en su vida que le agradaron. Entonces ellos tenían que pensar qué cosas ocurrieron en ese año que les agradaba. Y luego les preguntaba: ¿qué 3 eventos o 3 bendiciones quieres que Dios te dé en este nuevo año de vida? Ya ellos tenían que pensar en el futuro y pedir sus bendiciones que Dios les iba a dar. Porque yo voy a predicar en la acción de gracias, pero ellos tienen que decir algo. Hay personas, yo ya lo observé, que cuando les preguntaba: cuéntanos 3 eventos pasados que puedes mostrar que Dios te bendijo, les da trabajo recordar eventos en los que Dios los cuidó. Les da trabajo relatarlo. No, y cuando les pregunto: dinos 3 bendiciones que quieres en el futuro este año, peor todavía. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos acostumbrados a contar las acciones divinas a favor de nosotros y de nuestra familia. Nos hace falta acordarnos de lo que Dios ha hecho y contárselo a nuestra familia en el culto matutino, vespertino, al recibir el sábado, al despedir el sábado, en algún momento, en las pláticas familiares. Yo tengo 3 nietos, 2 nietas y un nieto, y cómo les gusta cuando yo les cuento las cosas que nos ocurrieron durante los 40 años que fui pastor. Les cuento de los viajes, les cuento de los restaurantes, les cuento de los aviones, cuando se me perdió la maleta, como Dios me bendijo, que se me haya perdido la maleta fue una bendición. Les cuento cuando fui yo conscripto, como me detuvieron y me llevaron a la cárcel militar por errores de otros jóvenes ahí groseros. A mí también me llevaron a la cárcel. Les cuento muchas historias. No les voy a decir a ustedes todas las historias, pero les cuento muchas historias. Saben que en el año 1980, con mi esposa y la bendición de Dios, construimos el primer colegio en Campeche. Y con ayuda de Dios se pudo construir la escuela primaria en Campeche. Hoy es un gran colegio porque los demás obreros, pastores, maestros han seguido desarrollando la educación para la iglesia de Campeche. Pero allá en Campeche, cuando estábamos trabajando y los hermanos decían: pastor, venga usted también, agarre la cuchara, la pala, el machete, y yo lo hacía. Esas historias que le cuento a mis nietos les encanta. Y les cuento cómo empezó la escuela, los primeros profesores, y cómo Dios nos bendijo con el dinero para construir escuela. ¿Cuántas escuelas hay? Y mucha gente ni siquiera sabe cómo se construyeron las escuelas, con qué dinero, cómo se le hizo. Hay universidades ahora, hay institutos ahora. ¿Cómo es que llegó a haber eso? Mire, hay muchos hermanos que se bautizan y llegan al templo. Un templo con lindas bancas, cómodas, con clima, iluminación, sonido y salones para niños, materiales. Y ellos no aportaron nada para que existiera esa construcción para el culto de Dios. Sería bueno contarles cómo se hizo el santuario. Los israelitas debían haber sabido que Dios pidió ofrendas para construir el santuario. Dios les dijo lo que Él quería que el pueblo diera, de telas, oro, de materiales, de todo eso. Y lo importante es que Moisés llegó el momento en que le tuvo que decir al pueblo: ya no traigan más, porque hay demasiado, no traigan más. Bueno, la iglesia, la familia necesita saber
cómo es que nosotros conocimos a Cristo, cómo es que estamos participando en la construcción de templos, de escuelas, de universidades, cómo estamos haciendo obra misionera, cómo abrimos otro templo. Yo le cuento a mis nietos, cuando yo era un muchachito de 12, 13 años, yo ya era laico. Me acuerdo cuando íbamos con el hermano Rafael Leguán a hacer obra misionera. Me acuerdo de las excursiones que hacíamos en los clubes. Tantas cosas que yo tengo para platicarle a mis nietos. Bueno, a mis hijos ya se los platiqué toda la vida. Es más, me dice, ya papá, ya me lo contaste, sí, pero no te conté esto. Y le agrego más cosas que no había yo contado. Queridos hermanos, en ese año 1980, llegó el director de Educación de la Unión a Campeche para inspeccionar y para promover la educación en la iglesia de Campeche. El pastor Francisco Argüelles, que ahora duerme en el Señor. Y posiblemente alguna vez me olvide de lo que él dijo y me enseñó, pero nunca voy a olvidar que él dijo lo siguiente. Hemos analizado en la Unión Mexicana de aquel tiempo que si nunca hubiéramos dado estudios bíblicos, que si nunca hubiéramos hecho campañas evangélicas, que si nunca hubiéramos hecho obra misionera, solo habiendo conservado a nuestros hijos de 1960, fuéramos un número mayor de adventistas de lo que somos ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué a pesar de tantas campañas y tanta obra misionera somos menos? Porque no le contamos a nuestros hijos y nuestros nietos cómo Dios nos ha bendecido durante toda la vida. Si le hubiéramos contado a nuestros hijos cómo Dios nos apoyó, nos acompañó, nos bendijo, cómo somos salvos por su gracia, por su amor, nuestros hijos fueran fieles. Y lo que Dios quería era que esa generación que iba a entrar a Canaán, al contarle a sus hijos y sus nietos, hicieran que la tercera, cuarta, quinta generación, al saber que Dios había abierto el mar rojo, al saber que Dios le había dado los mandamientos a Sinaí, al contarles, ¿saben qué? Todos los ídolos no hablan, tienen boca y no hablan, pero nuestro Dios sí habla. Nosotros escuchamos su voz, con truenos, relámpagos, luces, y cuando escuchamos la voz de Dios, temblábamos y nos dio miedo y dijimos, por favor, no nos vuelva a hablar Dios. Es el único Dios que ha hablado, que se ha oído su voz, y es el único Dios verdadero que se ha dado ese lujo de hablarle a su pueblo, a ese pueblo que Él eligió, a ese pueblo que hizo pacto con Él y cumplió el pacto, ese pueblo que rompió el pacto varias veces, pero Dios nunca lo rompió. Dios quería, al decirle a Moisés, diles que cuenten todas las experiencias. Había tantas experiencias de Dios con su pueblo durante 40 años. Que ellos tenían que reconocer que nuestro Dios, que está arriba de la nube, que está arriba del fuego, ese Dios es el que murió en la cruz del Calvario. Y nuestra profetisa dice que sería bueno que constantemente recordáramos, por lo menos durante 1 hora del día, recordáramos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Que recordáramos lo que pasó ese viernes, ese sábado, ese domingo. Y si eso lo recordamos y eso le contamos a nuestros hijos, ellos van a ser fieles todos los días de su vida. Entonces la intención de acuérdate y no olvides, es que al acordarte usted tenga fe en los hechos divinos, maravillosos. Y al contarlo, producir en sus hijos y sus nietos que ellos tengan fe también en el Señor. Es muy triste, es muy triste. Pero por ejemplo, de los nietos de mi mamá, casi todos se han salido de la iglesia. ¿Por qué? Porque sus padres no les han contado la maravilla y el poder de nuestro Dios. ¿Cree usted que sería necesario? ¿Conveniente? ¿Qué mejor obra misionera que sentarnos con nuestros familiares y contarles cómo es que adquirimos la casa, cómo adquirimos el coche,
cómo es que hemos prosperado, cómo nos conocimos papá y mamá, cómo nos casamos. Uy, ¿saben? Yo conozco un joven que cuando murió su abuelita, ya estaban ahí en la sala y contaron un secreto. Y el joven dijo, ¡ay, un secreto de la abuelita! Como a los 3 o 4 años murió el esposo, el viudo, el abuelito. ¿Qué cree? Otra vez se reunió la misma familia y contaron otro secreto del abuelito. Travesuras de los abuelos. ¿Debían los israelitas contarle a sus hijos y sus nietos sus pecados, su idolatría, sus rebeliones, su falta de fe? Sí, para que ellos supieran lo que ocurre cuando no cumples con las leyes de Dios, cuando eres desobediente. También eso sería bueno que contemos a nuestros hijos y nuestros nietos de nuestros errores, de nuestros pecados y cómo lo arreglamos y hoy estamos en paz con nuestro Dios. Hermanos, la lección es muy importante, es muy interesante. Yo deseo que Dios los bendiga. Y yo quiero que ustedes piensen que esta lección número 10 es una tarea. Es una tarea que se nos pone a nosotros a través de la escuela sabática. Hermano, hermana, acuérdate de tu experiencia con Dios, tu experiencia de toda la vida. Y no olvides nada. Y tercero, cuéntaselo a tus hijos y tus nietos. Esta mañana le di un estudio bíblico a una persona que tiene 80 años y tiene un año de conocer el Evangelio, era católica. Y le pedí que le cuente a sus nietos, a sus hijos, que les cuente qué pasó durante 79 años que no fue adventista. Que le cuente ahora un año que es adventista. Tiene lindas historias y tiene mucho que contar. El propósito de esta lección número 10 de Deuteronomio, la verdad presente, es que nosotros demos gloria a Dios, seamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros y que al contarle a nuestra familia, sobre todo a nuestros hijos y nuestros nietos, lo que Dios hizo con nosotros, fomentemos en ellos, desarrollemos en ellos la fe en nuestro Señor Jesucristo, que muy pronto vendrá. La próxima lección, hermanos, vamos a estudiar el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, Deuteronomio en el Nuevo Testamento y después el último capítulo, que es cuando muere y resucita Moisés. Mi anhelo es que Dios los bendiga. Por favor, dedique tiempo para recordar ya no tanto las cosas de Deuteronomio, sino de usted, de su familia, y cuénteselo a su nieto, a su hijo, y va a ver que van ellos a ser fieles al Señor muchos años. ¿Quiere usted ver generaciones fieles? Entonces acuérdate de lo que Dios hizo contigo y cuéntaselo a tus hijos y a tus nietos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, porque tenemos todavía capacidad para recordar lo que tú has hecho con nosotros. Quizá llegue el tiempo cuando se nos van a olvidar algunas cosas, Señor, pero mientras estamos lúcidos, mientras tenemos capacidades, bendice a los que se han conectado, a nuestros hermanos, para que ellos tengan esa bondad misionera de contarle a sus hijos cómo los amaste, los cuidaste y los tienes hasta hoy con vida. Que le cuenten a sus nietos las maravillas que has hecho tú con ellos durante toda su existencia. Que estos hijos y estos nietos puedan creer y confiar en ti, porque sus abuelos y sus padres fueron bendecidos y protegidos por ti. Bendícenos, Señor, por favor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.